en este último café vamos a hablar un poco de la política que se viene, del escenario tanto en la coalición de gobierno como así también en la coalición de la oposición, con figuras que comienzan a aparecer, Mercedes, en este último tiempo. Que vuelven a aparecer algunos, viste, por ahí dejan descansar unos meses, pero ahí aparecen de nuevo, como por ejemplo Elisa Carrió, que bueno, desde hace unos meses no había aparecido más, pero cada vez que irrumpe a escena da que hablar siempre. El expresidente Mauricio Macri, que desde hace unas semanas está dando distintas entrevistas y está como mostrándose cada vez más. Bueno, y todo esto hace que se empiece a hablar más, ¿no?, de la oposición y los conflictos que hay en esta famosa grieta acá en Argentina. Exactamente, bueno, lo de Mauricio Macri, que parece dividir a la coalición de Cambiemos, al menos ya se han manifestado de manera muy directa. Algunos de ellos, el último fue Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy. Allí están nuestros amigos, compañeros que van a intentar explicarnos un poco este panorama desde distintos puntos de vista. Gustavo Córdoba, consultor de la consultora Surban Córdoba y Asociados. ¿Cómo te va, Gustavo? Es un placer. No, un placer para mí estar en Telediario con ustedes. Bueno, Hola, y también Gustavo. Jeremías Biglia, Mercedes. Así es, comunicador social y analista político. Jeremías, buenos días, también buen lunes. Buenos días, un placer como siempre. Bueno, esta es la coalición, ¿no? Jeremías, te pregunto a vos en primer parte para estar observando el escenario político. Digo, las coaliciones son así, por ahí aparecen en la figura, van otras, cuando no es homogéneo y hay mucha heterogeneidad dentro de una estructura, se mueven, aparecen estas cosas. Sí, como bien vos describís, si bien cada una de estas coaliciones que se conformaron en momentos históricos muy particulares y distintos, la heterogeneidad pareciera ser una característica a la cual no pueden escapar ninguna de estas dos conformaciones, ¿no? En primer lugar, tenemos que pensar que Juntos por el Cambio o la coalición de Cambiemos, que después se terminó desenvolviéndose más bien como una alianza electoral más que con lo que se conoce como una coalición, en términos de lo que pasa el día después cuando comienza un gobierno, una etapa de un gobierno de coalición. Se dio por la conformación de tres fuerzas con características muy particulares, ¿no? Veníamos con un partido tradicional, liberal progresista como es la Unión Cívica Radical, con un partido liberal conservador como es el Partido del PRO, y con un partido de características más bien vinculadas a la democracia cristiana como es la Coalición Cívica ARI. Y cada uno de ellos, sobre todo en lo que hace al PRO y la coalición cívica, con liderazgos unipersonales muy marcados, como bien vos estaban, o como se describía en la introducción, como es la figura de Elisa Carrió, y por supuesto la de quien fue su líder y que por ahora sigue siéndolo, que es Mauricio Macri, el expresidente. Y junto al radicalismo, una fuerza política más vinculada a la política tradicional, una fuerza histórica de nuestro país, que si bien, el objetivo que se planteó esa nueva coalición que pudo llegar al poder, su principal desafío fue, de cierta manera, dar un poco de equilibrio al sistema institucional y político argentino y reconfigurar y restablecer la representación política, que en parte podríamos decir que eso se logró. No es lo mismo en el caso del partido actual de gobierno, en donde la particularidad es que se volvieran a juntar los que en un momento se pelearon, ¿no? Que esa es la diferencia que tiene. Aún así, el objetivo fue el mismo, la reconfiguración y el reequilibrio de fuerzas, que terminó posibilitando que el peronismo, en un contexto de unidad, en esta nueva faceta, pudiera llegar al gobierno. Eso sí, ha sido muy característico y hemos estado hablando durante este tiempo las enormes complejidades que han tenido ambas coaliciones para sostenerse, incluso para mantener determinadas acciones de coherencia en lo que hace el funcionamiento interno de la misma. Esa ha sido una gran debilidad que en algún momento han tenido, por supuesto con esta particularidad en el caso de Juntos por el Cambio, que es a la que estamos refiriéndonos en este momento, que siempre la figura tanto de Mauricio Macri utilizó determinado contexto y un momento específico para salir con algún tipo de declaración que en cierta manera lo posicionaba como referente o líder todavía de esa coalición, y siempre Elisa Carrió, que funcionó como una especie de alter ego o siempre como la equilibra o la mediadora o la ética, la que posicionaba los planteamientos éticos de esa coalición y funcionando como equilibrio moral de esa coalición. Entendiendo muy bien el juego, en este caso el juego comunicacional en cuanto al impacto que tienen sus apariciones. En este caso nada más y nada menos discutiendo a lo que hace primero diciendo que Macri ya fue, con lo cual tiene un componente fuerte, muy fuerte, claro, sacándose una foto María Eugenia Vidal y con
quien podría ser la apuesta de ese espacio hacia el futuro, que es Horacio Rodríguez Larreta, y a su vez se conglomera con esta visión también del propio gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y por supuesto en un contexto en donde la elección del Procurador General de la Nación, que tiene muchísimas consecuencias para la institución de la República Argentina, es todo un componente, ¿no? Gustavo, como consultora y ustedes todo el tiempo haciendo investigaciones y sondeos en los argentinos, ¿cuál es la lectura que hacen de la oposición? ¿Quién está? Porque esto va y viene, pero Horacio Rodríguez Larreta está teniendo mucha fuerza. ¿Cómo está posicionado Mauricio Macri? Contanos cuál es la visión que tienen ustedes como consultora. Bueno, partiendo de lo que dice Jeremías, me parece que es interesante destacar que habría como un eje dicotómico, ¿no? Futuro-pasado, que hoy está dividiendo los intereses políticos dentro de la oposición en la Argentina. Sí. Claramente, Horacio Rodríguez Larreta con mucho olor a 2023 y en el caso de Macri y Patricia Bullrich tratando de que el pasado no los alcance en formato judicial. Claro. Yo creo que en este punto es interesante ver cómo, a partir de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que yo considero que una funcionaria pública debiera buscar modos más eficientes de comunicarse con la sociedad argentina, ha planteado, creo que con un gran pragmatismo, la cuestión de la unidad nacional o la cuestión de generar al menos un espacio en el cual se puede conversar en términos institucionales. Esa convocatoria fue respondida a medias, pero fue respondida por el expresidente Macri, ¿no? Cuando dijo, con la Constitución arriba de la mesa podemos conversar de cualquier cosa. Así que habrá que ver cómo se definen en los próximos días estas cuestiones, pero evidentemente que hoy en la oposición hay, lo mismo como describía muy bien Jeremías, una cuestión de falta de institucionalización, ¿no? Cómo funcionan las coaliciones o cómo funcionan los movimientos políticos hoy en día. Está claro que ser una coalición electoral es mucho más simple que por allí ser una coalición de gobierno. Gustavo, y en ese sentido, en ser una coalición electoral, ¿ya comienzan a verse algunas figuras de cara a las elecciones de medio término del próximo año? ¿Es lo que se está jugando? No. ¿Es lo que están disputando o todavía no? No, a ver, déjame aclarar un punto. Sí. La sociedad argentina no está pensando ni ahí en el contexto electoral, ni ahí en perfiles de liderazgo. La sociedad, digo, y ellos... Si vos, la política está pensando en cosas distintas a la sociedad. La sociedad, claro. A ver, los temas centrales de la sociedad argentina pasan por la desocupación, sí, la pobreza, la violencia, la inseguridad. Digo, la agenda de la política está divorciada por completo de lo que es la agenda de la sociedad. Hoy la política está pensando en el 2023. A ver, en la Argentina de hoy, 2 meses es larguísimo plazo. ¿Cómo podemos mostrarle a la sociedad que lo único que nos preocupa no es la pobreza o cómo salir de la pandemia o el impacto sanitario, sino nos preocupa solamente la cuestión electoral? Es un poco difícil. Pero qué duro eso, digo, Jeremías, esta situación, porque no puede estar disociada la agenda de una de la otra, o no debiera. Sí, siempre remarcamos esa situación. La verdad que analizando los hechos, coincido plenamente con lo que dice Gustavo. Las principales preocupaciones del gobierno y la oposición en este tiempo, en cierta medida han estado, sobre todo diría bastante, muy alejadas de la realidad o de lo que está sucediendo en la vida común de la sociedad. Pero aún así no podemos negar que la política o los tiempos en la política siguen corriendo y las ambiciones y lo que hace a la reconfiguración de las proyecciones hacia el futuro siguen estando. Claro, pero creo que Gustavo en esto sabe mucho más que yo, pero el escenario es tan difuso, es de tanta incertidumbre, en donde hacer proyecciones a mediano y largo plazo es muy difícil. Aún así, sí hay un dato que Gustavo también, por suerte, en las redes sociales pude acceder. Tiene que ver hacia los tipos de liderazgo que la sociedad hoy está demandando, ¿no? Y era un número así como que el 70% de la ciudadanía apostaría por liderazgos moderados, con lo cual eso me parece que la dirigencia política debería ser una cuestión que debería tener en cuenta. Y haciendo un paralelismo con lo que fue el famoso abrazo entre Perón y Balbín, ese abrazo significó dejar detrás un montón de cuestiones que hacían a lo que había sido la trayectoria política de cada uno de estos dos líderes. Y creo que en el momento que estamos actualmente en Argentina, muchos hablan de la convocatoria hacia el diálogo
abro un paréntesis, siempre se suele hacer en una situación de mayor crisis o situación casi de estallido, con lo cual cuando el oficialismo tiene dificultades termina convocando a el diálogo, cosa que debería ser mucho más cotidiano y frecuente. No sé si hoy Cristina Fernández y Mauricio Macri están dispuestos a dejar toda esa trayectoria que tienen detrás de sus espaldas, porque eso también significa dejar en offside a muchísimos actores, a muchísimas personas que apostaron a este tipo de construcciones, y bueno, no sabremos o no sabemos aún si están a la altura de las circunstancias para establecer en estos tiempos de crisis y de convulsión una vía mucho más pacífica para que tenga la capacidad de resolver problemas, ¿no? La polarización va en contramano de un contexto de consenso que es necesario para resolver para resolver las crisis, ¿no? Sí, el famoso diálogo que todos requerimos, ¿no? Todos lo dicen. Sí, tanto que se habla de los acuerdos, de los diálogos. Gustavo, cuando asumió el presidente Alberto Fernández, parecía, ¿no? Antes de que empecemos a hablar de la pandemia y todo, como que todos nos habíamos esperanzado de que decíamos, quizás ahora empieza a haber como un diálogo. Parecía como que la situación se prestaba a eso, pero bueno, lamentablemente con el correr del tiempo, no. Está claro que no. Todavía no estamos preparados para eso. No, pero de igual manera creo que las dirigencias en la Argentina tienen que tratar de enfocarse en el bien común, ¿no? Sí. En trabajar para las mayorías. Sí. No se les está pidiendo que el 100% se ponga de acuerdo, ¿no? Se les está pidiendo que cada consenso se trabaje de manera particular, que se amplíen los márgenes de esos consensos, que se dialogue institucionalmente, que haya un espacio para abandonar la grieta, aunque sea momentáneamente, por algunos temas de gravedad, ¿no? El año próximo vamos a tener, y esto no es pronóstico, es una proyección, seguramente vamos a tener niveles de pobreza superiores al 50% en el marco de una crisis económica y de una recesión económica muy importante. Entonces, si ese no es el motivo suficiente como para ponernos de acuerdo en torno a 2 o 3 grandes ideas, yo no sé sobre qué nos podemos poner de acuerdo entonces. Claro, lo que pasa, Gustavo, Jeremías, es que, y esto no se salva a nadie, dependiendo del lugar donde se está, pero se ha utilizado la pandemia, se ha utilizado la pobreza, se ha utilizado la inseguridad, todo para llevar agua a su molino, como se dice habitualmente, y sin pensar en ese bien común. Muchas veces, Gustavo, de esto se está hablando y se utilizan estos números, estos intereses para hacer política, pero política de la mala, ¿no? De esa política que no nos sirve mucho. Bueno, a ver, comparemos por un lado el primer año de gobierno de Mauricio Macri, cómo fue la relación de la oposición con ese gobierno. Claro. Durante un año le dio gobernabilidad, le dio quórum en el Congreso y le votó ni más ni menos que 27 leyes fundamentales para el gobierno de Macri. Si comparamos con este primer año de Alberto Fernández, no podemos decir lo mismo de la actual oposición, que pareciera estar mucho más movilizada por ver quién lidera la oposición que por acompañar institucionalmente al gobierno. Claro, es así como vos lo decís, Gustavo. Están como pujando a ver quién llega primero a la meta, ¿no? Está complicado. Bueno, por eso lo decía recién Jeremías, Horacio Rodríguez Larreta, que está ganando como puntos. Vuelve a aparecer Elisa Carrió, está María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, que sigue también constantemente apareciendo. Pero la sociedad ni se entera de eso, ni le importa. Como vos decías, Gustavo, hay tantos otros problemas y preocupaciones que a la gente ni siquiera se entera de estas noticias políticas, ¿no, Jeremías? Sí, entre los halcones y las palomas pareciera que están triunfando los halcones, incluso hasta en la oposición se ve muy claramente, pero también se ven en los avances y retrocesos en los que tuvo que transitar el presidente, incluso en algunas cuestiones en la cual que por sus convicciones estaba sumamente decidido a ir hacia otro lugar, que por ahí presiones de su propia coalición le hicieron cambiar posiciones o que el rumbo se dirigiera hacia otro lado. Pero sí, sin dudas, en esta disputa entre halcones y palomas, donde normalmente la polarización y el uso de ese tipo de discursos más radicalizados ha servido para unificar o para por ahí volver a reestructurar los desequilibrios que venían teniendo estas propias coaliciones. Pero no pareciera ser la estrategia correcta para la situación política en la que estamos. En eso estoy 100% de acuerdo. Ojalá que aparezca el diálogo, que aparezcan las soluciones para los problemas que realmente nos importan. Gustavo y Jeremías, muchísimas gracias por la participación una vez más en este último Café de Telediario. No, agradecidos. Que tengan un gran día. Chao, Jere, un abrazo. Buena semana. Muchas gracias. Chao, hasta luego.